y se hace una analogía electromecánica. Esto sirve más, por ejemplo, en robótica, en donde, bueno, por ejemplo, si hablamos de un simulador de un brazo mecánico, hablamos, por ejemplo, de que el hombro, el codo, la muñeca y las pincitas, pensemos así, son grados de libertad. Entonces, ¿qué tiene que ver estos elementos mecánicos, grados de libertad y la cuestión eléctrica? Bueno, pues veamos el principio básico y de ahí nos lanzamos un poquito a hacer la analogía. Pero antes que nada, quiero que alguien me diga, por favor, ¿qué entiende por analogía? Bueno, ¿Qué entienden por qué? sí, joven Daniel, ¿qué es una analogía? Bueno, Daniel, No, preguntaba qué había preguntado. pues ahora contéstele pues, ya que nadie se apunta, pues se apunte solo. Bueno, Daniel. Es una comparación de Bueno, conceptos, profe. según Google, Ok, a es ver, una espérame. semejanza. ¿Una qué, perdón, joven Daniel? Ahorita contesta Lenin. Es una semejanza. ¿De qué? Sí, porque usted es semejante a Escobar pero no. Tiene una nariz, una boca, dos ojos, unas pestañas. Le falta la diadema, pero ahí está. Así que semejanza en qué. Daniel, mantenga Entre su... cosas distintas. O ¿Dónde? sea, somos distintos, pero semejantes en algunas. Ok, bueno, ahora sí démosle oportunidad a Lenin, que levantó la mano. Bueno, que empezó a hablar porque usted se quedaba callado. Adelante, Lenin. Yo dije que era una comparación de conceptos. ¿De qué conceptos? Pues en el caso del que me dé, ¿no? Pues es que cuando te dan un ejemplo, normalmente la gente te cuenta una analogía para que lo entiendas. Pues entonces dígame que es una analogía. Pues como... ¿Sería como dos conceptos de áreas distintas que guardan una similitud uno con otro? Que guardan una similitud, pero ¿de qué tipo de similitud? Es algo así como, bueno, por ejemplo, en señales y vibraciones hay un concepto que se llama impedancia de cuerda. Y según el libro que estábamos utilizando para dicha clase, decía que era análoga a la impedancia eléctrica de una línea de transmisión. Ok, ¿y por qué se dice que es una análoga? Porque es característica de por ejemplo, la impedancia de la línea de transmisión es característica propia de la línea, vaya. Y la impedancia de la cuerda es característica de la cuerda. Entonces, ¿pero cómo le llamamos a esas dos cosas? O sea, ¿hay una similitud en qué? En que son propias de cada cosa. No, esa es una característica de eso, pero ¿en qué? A ver, le voy a ayudar un poquito. La similitud que dije entre Daniel y Escobar, pues es válido, pero no es tan sencillo hablar de una similitud, sino de una analogía. Analogía se refiere a que el comportamiento, en el comportamiento, o digamos lo acústico con el comportamiento eléctrico, es exactamente similar. O sea, en el comportamiento físico. ¿Sí? Entonces, la analogía está cuando dos elementos de diferente o de distinta naturaleza tienen el mismo comportamiento. Ahora, dígame, ¿cómo voy a avalar ese comportamiento? ¿Con qué avalamos? ¿Con qué justificamos que es cierto? ¿Cómo se puede justificar algo que tiene el mismo comportamiento que hizo En este caso, pues el libro hizo una serie de demostraciones y se llegó a esa característica.
Y en el caso de las líneas de transmisión ocurre algo similar. Bueno, antes que nada decirle, el libro no se escribe solo, debería ser un autor o algo así, Ah, ¿no? sí, perdón. Bueno, el No, no se escritor del preocupe. libro No. puso eso. Ok, pero ¿cómo lo avaló? ¿Cómo lo justificó, joven Eric? A ver, Moreno, ¿cómo justificaría ese comportamiento de esas dos cosas que mencionó Eric? No sé, pues es que entendí que Eric dijo que lo había leído en un libro, pero entiendo que hay una relación entre los dos, o sea, que Sí. tienen características similares y por eso... Comportamiento, tiene un comportamiento similar. ¿Cómo lo justificaría finalmente? ¿Cómo diría cierto porque, qué lo justificaría? O sea, que diga, mire, cierto es esto. ¿Quién lo avala? Pues que ocurre, o sea, que así ocurre, pues que así pasa, la Pues sí, ya lo realidad. sabemos que ocurre. El problema es cómo lo va a justificar. O sea, científicamente o desde el punto de ingeniería, pero ¿cómo lo justificaría? Podríamos graficar, ¿no? Cierto, también podemos graficar y veremos que el comportamiento es similar, pero ¿cómo lo justificamos? Ya gráficamente sí, también se puede. De hecho, Pero yo había visto también que decía experimentalmente. También se puede. cierto, así es, experimentalmente. Por eso vemos el comportamiento, o sea, experimentalmente y como dijo también gráficamente, pero hay otra. ¿Quién hizo la gráfica? ¿A través de qué hicimos la gráfica? Han llevado un chorro de cursos de esos y no De se les va. análisis matemático. ¿De una ecuación? Exactamente, un modelo matemático, exactamente. El modelo matemático similar justifica que es comportamiento igual y lógicamente experimental también y gráficamente también, pero a través de un modelo. O sea, no vamos a estar comparando gráficas, vamos a estar comparando ecuaciones o modelos matemáticos. Claro, acotados, ¿sí? Vamos a experimentar acotado. Ese es el punto. Si yo tengo algo, ¿sí? Digamos que diga que se comporta similar a esto, como tú dijiste, Eric, porque la ecuación es el mismo modelo. Entonces, al tener el mismo modelo, se justifica, digamos, que su comportamiento, independientemente de que experimentalmente lo puedas hacer, claro que sí. Es análogo, es similar. Ok, pues de eso se trata, de que se entienda precisamente por qué decimos que sea el modelo matemático el que represente esa analogía. Y entonces, bueno, vamos a ver aquí lo que llamo analogías electromecánicas. No voy a hablar de mecánico-eléctricas, sino de electromecánicas. El proceso, la cosa es la misma, nada más que la parte mecánica no va a cambiar. O sea, tenemos que establecer las analogías eléctricas alrededor de algo mecánico. Acuérdense que es la abuela y bueno, como diríamos, hay que respetarla. Bueno, vamos a ver aquí en esta diapositiva algo que es un amortiguador viscoso. Por ejemplo, aquí está el amortiguador como de automóviles, incluso de motocicletas, y algunos otros elementos en la industria que hacen que pueda, digamos, representarle una resistencia al paso. O sea, tanto para, aquí está uno hacia arriba y otro hacia abajo, y a través de estos orificios que tienen aquí, si es que es aire o es aceite. Hay de muchas formas de esto. Y esto es una analogía en cuanto al, digámoslo así, a una resistencia eléctrica, ¿sí? Su símbolo, ahorita lo vemos, es de este amortiguamiento, y el equivalente a una resistencia, pero vamos a justificarlo no nada más en comportamiento.
Eric decía muy bien, decía, bueno, ¿cómo decía? ¿Qué? La cuerda, ¿qué? ¿Cómo decías, Eric? Anier. Ah, la impedancia de cuerda y la impedancia eléctrica. Exactamente, entonces es exactamente la misma porque representa algún movimiento de resistencia o vibración o qué sé yo de lo que esté haciendo. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de una masa. Aquí tenemos una base, naranja, como color, yo lo veo color de café y naranja. Y o colgada, aquí el resorte está pendiendo de una masa para poder moverla hacia abajo o hacia arriba, dependiendo si queremos, digamos, comprimir el resorte o expanderlo, sin romper el módulo de Young. El módulo de Young, si rompemos ese módulo, hace que se deforme el resorte. Entonces, vamos a pensar que está dentro del rango sin romper el módulo de Young. Estamos acotando la fuerza de esta situación. Una masa colgante o así. Aquí en este dibujo son los mismos, pero aquí yo voy a dibujarles, en vez de la fricción aquí le pusieron mu, pero en realidad es una, en control mu es viscosidad, entonces pues es un elemento de, ¿cómo podríamos llamarlo así? De fricción, que es lo mismo que el amortiguador. O sea, la fricción aquí se representa también como el mismo símbolo que el amortiguador, porque es una resistencia en este caso, al movimiento, y aquí también al movimiento de la masa. Independientemente de que esté el resorte, también está aquí está aquí representado la compliancia del resorte, la masa de un cuerpo y la fricción del mismo. Aquí nada más está el resorte y la masa. Una combinación interesante. Aquí lo que tenemos que ver es que los movimientos deben ser en un solo plano. Para decir que son en un solo plano, entonces vamos a hablar de una analogía traslacional, es decir, en un plano que es X o es Y. Aquí lo vemos en Y, aquí lo vemos en X. Esto es. Ahora, también podemos tener elementos como estos, que son capacitores. Bueno, aquí la resistencia está, no la puse atrás, pero aquí está el equivalente eléctrico de una resistencia y la ley de Ohm. Y aquí tenemos bobinas. Por cierto que esta parte de aquí es como la memoria de una computadora cuando se inició, con memorias, con anillos de este tipo, con anillitos de imanes. Con estos son las memorias de una computadora de la ENIAC. Bueno, cualquier bobina es un equivalente, ahorita vamos a ver a qué elementos, de acuerdo a la ecuación, y el capacitor. Pero vamos a hacer el análisis, digamos, físico. El capacitor, ¿qué hace? Almacena energía y la puede liberar. Entonces el resorte, si lo podemos ver, el resorte también, el resorte libera energía o la puede conservar. Entonces aquí vamos a ver que la analogía es del resorte y el capacitor y la resistencia a un amortiguador o a una fricción. Entonces me queda un elemento nada más, que es la bobina. La bobina va a ser el elemento análogo a una masa. Y vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver sus ecuaciones, por ejemplo, eléctricas, considerando que es tierra o, sí, tierra. Aquí tenemos que el voltaje en una bobina es L de I por dt, en un capacitor es 1 en C integral de I dt y la de resistencia B por R de I. Aquí lo que vamos a hacer es ahora ver los elementos que tenemos aquí. Tenemos una fricción y la masa, la fuerza que mueve una masa. Aquí el amortiguador o la fricción puede ser representada por esta forma y el resorte lo vamos a representar así como esta forma, porque la bobina pues con vueltecitas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver qué ecuaciones representan a estos elementos. Entonces, vamos a ver de una manera práctica quién representa a quién. Entonces, vamos a poner aquí los elementos eléctricos, así como los hice. Aquí los vamos a ver que es voltaje en la
en dt. Debemos obtener una ecuación mecánica que tenga este mismo formato. Luego tenemos voltaje es igual a 1 en C integral de I de T, que es un capacitor, y la de resistencia, que es R por I. Ahora, vamos a observar lo de la masa, lo de una masa. Es decir, yo tengo aquí una base, digamos, como si fuera una calle, pues, si quieren verlo así. Y ahora tengo una masita. Aquí la masa va a tener, bueno, en vez de fricción, para ver que tiene una fricción y que se mueve, pues le pongo rueditas nada más para ver que se mueve, hacer el efecto de movimiento. Y claro, puedo empujarlo o puedo jalarlo, es decir, o para al revés, no importa cómo sea. Esto equivale a, por ejemplo, cuando yo tengo un circuito eléctrico. Vamos a pensar que este circuito eléctrico tiene 2 mallas. Y obviamente que si yo pongo más menos o pongo menos más, es decir, el análisis es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar es que el sentido de la corriente es inversa. No es que sea negativa, la corriente no es negativa, simplemente si me sale un valor negativo quiere decir que la corriente está al revés y punto. Es decir, no es que sea negativo. Hay que entender esos conceptos. Entonces, el análisis es el mismo, empuje o jale esta masa. Ahora, recordando que esta masa solo se va a desplazar en un solo plano, es decir, es el elemento translacional. Y aquí está la fricción. Entonces, vamos a concentrarnos en la masa. Aquí pues tenemos que, si le aplicamos una fuerza, bueno, esta fuerza es igual a masa por aceleración, según lo que yo recuerdo de física, y yo creo que ustedes también. Y luego, masa por la aceleración, ¿a qué es igual? A la derivada de la velocidad con respecto a t. Si lo queremos en cuanto al desplazamiento, pues será m por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a t. Ahora, si podemos observar, claramente ya tenemos una ecuación similar, que es esta. Entonces, aquí tenemos que, para conclusión, tendríamos nosotros que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto a t. Y esta ecuación, ahora sí es análoga a esta que está aquí. Es decir, es similar, tiene las mismas características, aunque no los mismos elementos. Aquí ya tengo una ecuación similar. Y la voy a poner, ya con esto puedo poner esta ecuación aquí, a un lado. Y la macho, la mía. Macho, no puedo venir a pedir cumple. Voy a borrar esta parte porque la voy a poner acá abajo, en última instancia. No me gusta. Aquí está, F, ahí está. Entonces, aquí tenemos que la ecuación va a ser fuerza igual con m por la derivada de la velocidad con respecto a t. Ahí está, que es esta, que está aquí, que ya concluimos. Luego, tenemos un resorte. Digamos, si yo hago esto, para mí es una bobina, pero si yo hago esto, para mí es un resorte. Y bueno, es una convención, ok, simplemente para ver la diferencia entre una bobina y un resorte. Ahora, si nosotros consideramos la ecuación del capacitor, y dije que era análogo ¿a quién? ¿A quién es análogo el capacitor? El resorte. Al resorte. Entonces vamos a ver que la ley de Hooke, ¿qué dice? Si mal recuerdo, la ley de Hooke dice así, ¿sí? Que la fuerza es igual a menos kx. Pues esta ecuación no se parece nada a esta, ¿o sí? O sea, no es similar. Pero vamos a jugar un poquito. Aquí dice, fíjense, presten atención aquí a esto. Aquí yo tengo velocidad y aquí tengo corriente. Luego, aquí tengo voltaje y aquí tengo fuerza. Entonces yo tengo que tener, la analogía evidentemente va a ser L a M. M, o sea, la bobina es análogo en comportamiento a la masa físicamente. ¿Y ya vio la comparación, Eric?
matemáticamente estamos relacionándolo y entonces se justifica que si el comportamiento de una masa traslacional, o sea, en un solo plano, y está semejante a una bobina. La ecuación lo está avalando. Ahora, pero aquí la ecuación del resorte no. Pero por ejemplo, yo sé que o sea, la velocidad U, bueno, voy a manejar U porque aquí como estoy manejando voltaje, la V es de voltaje y la U es de velocidad. Entonces, U es igual a la derivada del desplazamiento con respecto a T. Ahora, si yo paso este elemento junto a la U, tengo U de T igual a dx. Bueno, ahora debo integrar en ambos términos. Integro aquí e integro aquí. Entonces, esta integral esto me va a quedar que es x va a ser igual a ¿quién? A la integral de U por dt, que es esta. ¿Correcto? Y esta pues me queda x nada más. Entonces yo puedo sustituirla aquí. Esta x la voy a sustituir aquí y entonces me va a quedar menos k por la integral de U de t. Aún no se parece. Para empezarme sobre el signo menos. ¿El signo menos qué representa en la ley de Hooke? Joven Iván. Que se opone al resorte, ¿no? Creo. No. Bueno, es como cuando comprimes el resorte, la fuerza que hace que el resorte vaya en esa dirección contraria, ¿no? De la fuerza que le aplicas. Afirmativo, entonces quiere decir que se refiere a la fuerza restitutiva. Sí, eso. O sea, si yo lo comprimo, se expande. Si yo lo expando, se comprime, sin violar otra vez el concepto de el módulo de Young. ¿Estamos, joven Iván? Sí. Ok, entonces este menos me sobra. Ahora, K es la elasticidad del resorte. Si yo hablo de la compliancia, K minúscula va a ser igual a 1 en K, que es la compliancia del resorte. Entonces yo ya tengo 1 en K integral de U de T. Y ahora sí se dan cuenta, fíjense que esta ecuación sí es similar a la del capacitor. Entonces ya encontré que la fuerza es igual a 1 en K integral de U de T. Y una vez más se cumple la condición. Vean aquí, por favor. Se ve que aquí está fuerza-voltaje. O sea, fuerza-voltaje. Velocidad corriente. Y ahora la analogía es KAC. ¿Quedó claro o no quedó claro? Disculpe, profesor. ¿Usted dice que es R o es K? Lo que está... K. A ver, hay una diferencia. Este es mi R. Y este es K. Es una R mayúscula con... O sea, la R mayúscula sería así, pero si le hago así y la hago pequeñita, en vez de mayúscula, pues es una K minúscula. No sé cómo hagan la K minúscula o así. Ahí así. Y la K mayúscula sería así. ¿Sí está bien? Sí, y bueno, usted puso K es igual a 1 sobre K, ¿no? Sí, esta es la elasticidad del resorte y esta es la compliancia del resorte. Este es minúscula y este es mayúscula. Este es minúscula y este es mayúscula. Ya. Es como, por ejemplo, cuando ponen esta letra en la del, ¿cómo se llama? En vez de inductancia, ¿cómo se llama esta? ¿Compliancia? Invertancia, ¿cómo se llama esto? En vez de L, esto en eléctrica, en energía Invertancia. Invertancia, también existe eso, ¿no? O sea, exactamente, pues en el resorte ahora lo vamos a poner así. Profe, pero ahí también falta el signo menos, ¿no? No, el menos ya se lo quitamos, no estoy diciendo que esa es solamente la fuerza restitutiva. En la ley de Hooke se pone así, esta es la ley de Hooke, se pone así porque este signo menos me está diciendo que la fuerza restitutiva del resorte es inversa a la fuerza aplicada. Pero si yo lo comprimo, lo estiro, yo experimento que esa fuerza está referida a la constante de elasticidad del resorte y la distancia, o sea, el desplazamiento que tenga el resorte, sea para un lado o sea para el otro.
El menos solamente es una referencia de que la fuerza restitutiva, como dijo Iván, es solamente inversa. Pero ahorita vamos a ver por qué el signo menos tampoco. Tal vez si ahorita en este momento no lo justifica, lo va a justificar cuando veamos el ejercicio. Ahí van a entender por qué este signo ya no lo puedo, ya no lo necesito. ¿Está claro? Si voy a hacer un análisis de resorte, sí. El signo, es más, si le quito el signo menos, ya sé que esa fuerza, ya sé que, si, como dijo Iván, si yo lo comprimo, se va a expandir, y si lo expando, se va a contraer. Así de fácil, eso es la única, este signo menos es lo que hace. ¿Sí queda claro o no queda claro? Bueno, no sé quién preguntó. Sí, está bien. Profe, me imagino que esto lo relacionamos con un circuito RLC. Claro, pero ahorita vas a hacer, espérate, ahorita que lleguemos al ejercicio. Ok. Estás adelantando, espérate, papá. Primero vamos a ver. Es que yo lo estaba suponiendo, profe. No suponga. Ahora la va a asegurar. Eso es todo. Sí, es todo, pero primero despacito, porque si no, no me van a creer. Obviamente. O sea, ya estoy justificando la matemática. Es decir, ¿cómo es que se parece? Dije que si yo tengo una correspondencia matemática, o sea, aritmética, o sea, modelo matemático, se va a justificar el comportamiento. Entonces, yo creo que a través de esta relación, justifico que la ecuación de Hooke, convirtiendo la variable X en la variable U, que es la velocidad, tengo una ecuación similar a la del capacitor. Entonces, su almacenamiento de energía ya tiene sentido del resorte como del capacitor. Ya tiene un comportamiento similar. ¿Ahora sí, don Gerardo? ¿O todavía no? No, sí, todo bien, profe. Todo Perfecto. Bien. Ahora vamos a justificar. Usted no se me adelante. Poquito. Ya justificó esto, ya vamos a borrar esto. ¿Está de acuerdo? Queda un minuto, profesor. Sí, en un minuto termino la siguiente. Vean ustedes, aquí vamos a ver que en la fricción, la ecuación de la fricción no es muy complicada, es también de un amortiguador. Esto lo vieron en física, ahorita que regresemos le digo cómo, pero su ecuación es muy simple. Su ecuación es así como que la fuerza es igual a D por U. Algunos utilizan la D minúscula o la B grande. O sea, cualquiera de estas letras. Yo utilizo D mayúscula. Entonces, esto es análogo en el sentido de que si aquí pongo F igual a D por U, bueno, pues entonces aquí está la analogía en donde voltaje, esa fuerza, velocidad, corriente y R a R. D a R. Bueno, es que yo entré un poquito después. Ustedes entran más rápido que yo. Bueno, continuamos. Y revisemos otra vez el aspecto que les dije. Entonces, aquí tenemos la del voltaje y ya hicimos las ecuaciones mecánicas. Y obviamente vamos a tener la analogía electromecánica. En este paso, lo podemos sintetizar en algo así como, bueno, algo más sencillito, pero lo podemos sintetizar así. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, voy a poner en medio las ecuaciones mecánicas. Fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto a t. Luego, fuerza es igual a 1 en K, que es la compliance del resorte, integral de U por dt. Aquí el punto es que la congruencia es con respecto a la variable, que es variable de velocidad, y aquí es d por U. Bueno, aquí me faltó justificar un poquito esto. En física, si no mal recuerdo, tenían una cosa así, un plano inclinado. Aquí tenían una polea. Y aquí, sobre la polea, estaban unas pesas, se ponían unas pesas. Y aquí venía un cuadrito de madera. Cuadrito de madera. Y aquí medían la cuestión, precisamente la fricción, dependiendo del material.
y entonces cuantificaban esta D y veían que era proporcional a la velocidad del mismo. Entonces, esta es la ecuación que representa la fricción. O el amortiguador, que es el símbolo es este, ¿verdad? Así. En algunos casos, el símbolo del capacitor era así, pero no, ¿cómo decirles? Sin esto. No sé si algunas veces vieron este símbolo así. Ahora, aquí nosotros le llenamos esta partecita y ya no es un capacitor, aunque el capacitor también lo representaron así. Entonces, nosotros solamente 2 rayitas y se acabó sin polaridad. Sería el capacitor y este sería el amortiguador, que es una similar a resistencia. Entonces, si no tienen preguntas, continuaré poniendo la analogía aquí de voltaje. Es igual a L por DI en DT. Aquí voltaje es igual a 1 en C integral de U de T, y aquí voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, una vez más, la correspondencia, aquí voltaje, vean, voltaje, fuerza, voltaje, fuerza, voltaje, fuerza, voltaje. Ahora, la otra parte es velocidad, corriente, velocidad, corriente. Estas 3 ecuaciones, velocidad, corriente, tienen congruencia con esta variable. Y entonces, como son similares las ecuaciones, el comportamiento es también similar y por lo tanto ya tenemos la analogía electromecánica aquí con estas ecuaciones. Pero esta analogía tiene un nombre, ¿sí? Esta analogía, como dijimos que también es en un solo plano, o funciona, estamos acotando a un solo plano. Obviamente que el resorte, y eso también es importante entenderlo. Aquí está. Si yo tengo el resorte, y aquí tengo una masa, y a esta está fija hacia el techo. Ahora, si yo le pongo aquí una fuerza, le aplico una fuerza, lo jalo, esto se va a expandir. El problema es que en ocasiones va a haber movimientos, ¿cómo se dice? Axiales. Esto también es, o sea, la fuerza, la energía, si nosotros hablamos de energía, la energía no nada más se va a gastar en un solo plano, sino también en el otro plano que es en Y o en X, no nada más en Y. Entonces quiere decir que hay movimientos axiales. Para evitar esto, en física, si no mal recuerdo, el resorte venía así. Y después se soldaba otro resorte en sentido opuesto. Y luego aquí se ponía la masa. Entonces, aquí está. Esto evitaba estos movimientos axiales. Entonces, aquí ya estamos acotando mecánicamente, realmente, que casi no haya movimientos axiales. Y la ecuación de Hooke se basta con esto, nada más. En realidad, como tiene movimientos axiales, tiene una K1 por X al cuadrado. Si todas estas ecuaciones están descartadas porque tienden a 0 debido a efectos mecánicos que yo puedo hacer que solamente esté en un solo plano. Ese es donde acotamos, porque si ponemos la ecuación de Hooke completa es más complicada que esta, que la simple que conocemos físicamente. En realidad es más complicada. ¿Por qué? Pues porque, repito, hay movimientos axiales en un resorte, cosa que estamos omitiendo. Es como si estuviéramos idealizando un poquito los movimientos, es decir, idealizando o acotando. Bien, hasta aquí, ¿cómo se llama? Bueno, pues el nombre correcto es analogía traslacional, porque está en un solo plano, traslacional de fuerza, voltaje. A todo esto, le llamaremos solamente analogía
directa. Ya ves que te dije de su ojo. Así de simple. Que le dio un derrame. Analogía directa. Ok. Me dio un derrame. Pero que si yo cambio, voy a cambiar, en vez de poner voltaje, yo pusiera corriente. Entonces yo debo poner que es analogía inversa. Es decir, analogía inversa. Si yo pongo en vez de voltaje, pongo corriente. O sea, analogía de traslación, fuerza corriente será analogía inversa. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, hasta aquí, ¿quedó claro? ¿Concepto? Entonces, analogía traslacional de fuerza-voltaje y le llamamos analogía directa. Ahora, vamos a hacer la inversa. Obviamente, vamos a tener un equivalente. Vean, las ecuaciones mecánicas no van a cambiar, estas se van a mantener. Las que van a cambiar son las eléctricas, entonces por eso decimos que es analogía electromecánica. La mecánica no cambia, es nuestra abuelita y la vamos a respetar. Pero, pues esto será muy fácil de entender. ¿Por qué? Bueno, voy a borrar esta parte. Vamos a obtener que, por ejemplo, si yo hablo de la corriente en una bobina, será L, no es cierto, será 1 en L integral de V por dt. Entonces esta ecuación, si ustedes la ven, no se parece ya a esta, sino se va a parecer a la del resorte, Entonces aquí vamos a poner la corriente es igual a 1 en L integral de V dt. Ahora la analogía es fuerza, corriente, velocidad, voltaje. No AC, sino ahora es AL. Ahora, si hablo de la corriente en un capacitor, hablo de C por dB en dt. Y esta ecuación, más bien es aquí, la voy a colocar aquí, y es igual a C por dB en dt. Y bueno, la de la resistencia es 1 en R por B. Y esto es igual también a G por B. ¿Se acuerdan? Aquí está así como pusimos de K minúscula, pusimos igual a 1 en K mayúscula, aquí ahora 1 en R es G. O sea, son términos que ustedes ya conocen, les son más familiares. Ahí está. Entonces ya tengo una analogía inversa de mecánica traslacional. O sea, en este caso, analogía traslacional de fuerza corriente. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Y bueno, lo puedo resumir en un cuadrito muy simpático. Por ejemplo, yo digo fuerza, voltaje, velocidad, corriente, M a L. Aquí está, mire. Aquí está M. Bueno, voy a borrar esta parte para que me quede libre. Mira, este quirúrgico está bien. Aquí está. Como las ecuaciones son similares, bueno, ahora lo único que me queda que es L es a M. Entonces, M es a L. Luego, C es a K o K es a C. K a C. Y la otra es R a D. Entonces, D, bueno, aquí le puse mecánico, D a R. Ahora, si nosotros lo ponemos así, podemos observar también la inversa. Es decir, ahora ven, fuerza corriente, velocidad voltaje, M a C, K a L y D la invertimos y la convertimos en G. Que fue aquí, vean ustedes otra vez acá. Lo vamos a poner. Ahora, aquí vean, por favor.
es M a C. Entonces aquí está, miren, M a C, nada más cruzado. Luego K a L. K a L lo tenemos cruzado. Y D a G. Entonces también aquí lo convertimos y ya. Entonces con cruzado, en esta figurita, en esta, digamos como resumen, tenemos la analogía, si es directa, ahora sí que si es directa lo leemos así. Y si es inversa lo leemos cruzado. Y asunto arreglado. ¿Sí lo ven? Ahí está. Entonces, si lo leemos cruzado, o sea, fuerza, corriente, velocidad, voltaje, ahí está, fuerza, corriente, velocidad, voltaje. Y si lo leemos en forma directa, así, fuerza, voltaje, aquí está, fuerza, voltaje, velocidad, corriente. Entonces tenemos una analogía directa y una analogía inversa. Así de facilito. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, este cuadrito, pues si lo memorizan, no está por demás. Está muy interesante. Ya tenemos nuestras analogías directas y nuestra analogías inversas. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Sí, profe. Bien, entonces vamos a pasar a hacer un ejercicio sencillito. Esta diríamos, o yo digo así, que es la referencia. La referencia tiene una velocidad 0 o una posición 0. Creo que nada, en física también hay una parte donde dice que nada está quieto, todo está en movimiento. Bueno, si esta es la Tierra, y aquí está la pared, y aquí tengo mi resortito y mi masa, si yo tengo un observador en la Luna, obviamente esta pieza se va a ir moviendo. Entonces no está quieta. Bueno, entonces todo depende de qué observador. Sí, pero mi observador está aquí. O sea, está aquí mi observador. Es decir, esta parte es mi observador. Entonces, aunque se mueva, pues se mueve con todo y todo. O sea, no hay velocidad. Entonces, la velocidad U0 es 0. O la velocidad de referencia. Finalmente, como sabemos, bueno, todo depende desde qué punto de vista lo veamos, pero entonces esta es la referencia. Ahora, lo que vamos a poner es un resortito, una masita. Obviamente, hay que, así como sé que se mueve, bueno, pues le voy a poner unas rueditas nada más. Y quiero aclarar que, por ejemplo, si yo le pongo aquí la fricción D, es lo mismo que si le hubiera puesto aquí. La ecuación va a ser la misma. ¿Sí? Si esta D es la misma, o sea, uno u otro. Bueno, este es el resorte K y esta es la masa M. Aquí hay nace una pregunta en cuanto a que las masas, ¿sí?, son rígidas, es decir, no se van a mover a diferentes velocidades. Este punto, aquí, se mueve al mismo que aquí. Entonces, si yo aquí aplico una fuerza, la masa, si muevan ustedes un ratón, y se mueve, todos los puntos del ratón se mueve. Si está en un solo plano, se mueven a la misma velocidad. No, nada de que las masas son flexibles. Esto va a contradecir un poquito lo que hace en acústica, pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Ahora, si aplicamos una fuerza, no importa si empujamos o jalamos, vamos a tener aquí en la masa, aquí una velocidad U o un desplazamiento X único. ¿Por qué? Porque este es la U0 y U0 vale 0. Entonces nada más tengo una sola velocidad.
Bien, si nosotros hiciéramos la ecuación mecánica de este circuito mecánico, entonces tendríamos algo como esto. ¿Sí? Fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto a t, más, tenemos el resorte que es 1 en k. Aquí es en donde voy a explicar lo del signo negativo, que no nos hace falta y ahorita explico por qué. Integral de u de t más la fricción. Si la fricción la considero aquí y no la puse acá, es decir, voy a marcarlo con amarillo, la pongo aquí o la indico aquí, es lo mismo. Es decir, si yo la borro de aquí, bueno, está aquí, ¿sí? Pero a veces le ponen una acá, pero no le ponen la fricción acá. Entonces, bueno, de todos modos es la misma ecuación, está en la misma velocidad. Es decir, esta es la velocidad de aquí, aquí tiene esta velocidad. Aquí, este punto se mueve igual que este punto. Entonces, aquí va a ser D por U. Bien, por analogía tenemos nosotros entonces, vean que suave, voltaje es igual a L por DI en DT. Aquí está el circuito RLC que tanto estaba hablando aquí nuestro amigo, válgame Dios. Profe. Sí. Diga usted, joven. Entonces, por ejemplo, si en un circuito nos ponen dos, nos indican pues en el esquema que hay 2D, solo consideramos una. No. Dije que la pueden poner, daría lo mismo ponerla aquí que acá, o si ponen las dos, pues tiene que considerar las dos. Ah, ok. Pero es como si en un circuito tuviera esto así, mire, tiene su circuito y aquí tuviera una resistencia y luego aquí otra. Pues la suma, o sea, si yo pongo los dos, pues sumaría las dos resistencias, ¿no? Oh, ya entendí. Gracias. Ahorita va a entender más cuando le diga cuál es la analogía. Aquí está la analogía electromecánica. Y vamos a hacer varias cosas aquí. La primera es la siguiente. Ahí está el eléctrico equivalente, vamos a llamarle así, el circuito equivalente. Va a ser precisamente lo que, bueno, aquí tenemos la fuente. Tenemos una bobina. Tenemos un capacitor. Y tenemos una resistencia. Obviamente, tenemos una corriente de malla, que es la I. Y aquí más o menos, fíjense lo que vamos a poner. Aquí este es voltaje, pero lo vamos a poner en cuadrático. En caso de que no tengamos dos colores, bueno, en mi caso, esa corriente también es I de T. Tenemos una L, porque estamos haciendo analogía. Estos elementos son los análogos eléctricos ¿de quién? Ah, pues los análogos eléctricos son, y esto es así hay que ponerlo, ¿sí? Aquí, en realidad, este es M, este es U, este es K, este es D, y esto es F de T. Ahí está el circuito equivalente, el eléctrico, del circuito mecánico de este tipo. Ahí están las ecuaciones, la similitud de ellas. Aquí nace una pregunta. Bueno, ¿quién hizo estas ecuaciones? ¿No? Por ejemplo, ¿qué ley o qué apoya esta ecuación? ¿Qué ley apoya a estas ecuaciones eléctricas? La segunda ley de Newton. Como estoy hablando de eléctricas, no mecánicas, papi. ¿La ley de Ohm? No. La ley de Ohm está hablando de resistencia. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué ley hay aquí? ¿La de la ley de Ohm? Kirchhoff. En el idioma original es Kirchhoff. O Kirchhoff. O Kirchhoff, como quieran ustedes decirle. En español se permite eso. Entonces, esto lo dijo Kirchhoff. O Kirchhoff. ¿Quién lo dijo? Aquí, el mecánico. ¿Quién avala esto?
este concepto de ecuaciones. Bueno, Gerardo. Ahora sí, ¿quién avala? Dígame. ¿Quién avala las ecuaciones mecánicas? Newton. Newton. No. Bueno, ¿qué dijo Newton? ¿O cómo lo estableció Newton? Aquí es en donde podemos ver lo de los signos. Perdón. Bueno. Bueno. ¿Quién habló de Newton? Yo, Gerardo. ¿Estás seguro que así? ¿Pero qué dijo Newton, pues? Que no sé cómo explicarlo. Se podría decir que es que como tal Newton pues unificó muchas cosas, entonces no sé cómo. No, bueno, Newton se metió en muchas ondas, pero nada más en cuanto a esto, nada más. ¿Alguien se acuerda? Hooke, el sistema más a de las resorte. fuerzas es igual a 0, ¿no? Espérenme, no me hablen todos a la vez Sí, porque bueno, no sé. Bueno, a ver, ¿quién quería hablar? Pero déjeme. A ver, vamos a organizar este asunto. A ver, ¿quién es el que quiere hablar? Levante la manita así. La ley de Hooke habla del sistema más a resorte. Sí, nada más. La ley de Hooke es parte del... La ley de Hooke está... A ver si Eric... Como estamos sumando fuerzas, sería la tercera ley de Newton. Sí, pero ¿qué dice Newton? Que la suma de fuerzas total es igual a 0, si mal no recuerdo. Correcto, eso fue lo que dijo Newton. Sin embargo, eso nos permite entender el concepto siguiente. Véeme, como hay una analogía, lo voy a hacer con analogía eléctrica. Presten atención porque aquí es la justificación del por qué no pongo el signo menos en la parte mecánica. Vean aquí, por favor. Si yo pusiera aquí, en la parte eléctrica, estoy hablando de lo que ustedes conocen para ver que la analogía es correcta. Es decir, porque en la parte eléctrica no van a tener discusión, o sea, bueno, no me van a decir eso no es cierto, maestro. A ver, ¿esto quién es? ¿Esto qué es? Este es el voltaje de caída debido a la bobina, voltaje de caída debido al capacitor y el voltaje de caída debido a la resistencia. Entonces, vean, si yo tengo la fuente de voltaje VDT y le resto voltaje de la caída de la bobina más no es cierto. Ahí está el problema porque lo estoy pasando del otro lado. Digo, esto va a ser igual a lo que dijo Newton en forma mecánica, aguas. Vean, aquí tengo más la caída de potencial debido al capacitor. Otra vez con el más. Qué de veras, hombre, qué barbaridad. Estoy diciendo que lo estoy pasando del lado izquierdo. Menos el voltaje de la resistencia igual con 0. Esto eléctricamente no discutimos, ¿o sí? ¿Es correcto? Bueno, lo vamos a hacer con la parte mecánica, como lo dijo Newton. Aquí veamos, esta es la fuerza que se opone debido a la masa. Esta es la fuerza que se opone debido al resorte y esta es la fuerza que se opone debido a la fricción. Entonces, aquí mecánicamente será F de T menos la fuerza de la masa menos la fuerza que se resiste del resorte. ¿Qué pasaría si yo le pongo signo menos? Aquí pasaría como más y dice que se suma. Bueno, en realidad sí puede sumar. Ahí es en donde sabemos nosotros que en ocasiones hay una energía que se regresa al sistema. Pero bueno, eso es nada más en cuanto a la oposición. Y esto es lo que tenemos que entender. Vean ustedes, esto será así. Esto es lo que dice Newton. Newton dijo que la suma de las fuerzas aplicadas de Fx pues van a ser igual a 0, que es lo que exactamente dijo Newton. Pero esto no lo apoyó necesariamente Newton. Así como una ley de Kirchhoff, mecánicamente hubo una ley, o sea, esto lo corrobora un señor llamado
de Allenberg. Este de Allenberg es equivalente a Kirchhoff. Es decir, en cuanto a analogía mecánico-eléctrica. Yo ya lo dejé. Y de Allenberg dice así, fíjense lo más simpático, está muy bien, es decir, es algo por decir. Dice, la fuerza aplicada a un sistema mecánico es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. Kirchhoff dijo exactamente lo mismo, vean, el voltaje aplicado a un sistema es igual a la suma de las caídas de potencial de cada uno de los elementos. Ahí está la analogía de Allenberg-Kirchhoff. Claro que, bueno, está avalado también por Newton. O sea, acuérdense que en esa época había, digamos, estudios en forma distinta, pero llegaban a la misma conclusión. Está como, por ejemplo, la ley de inducción de Faraday. Pero Henry también lo estaba haciendo en otro país. Estos comunicados lo conocían ambos, pero le ganó el registro Faraday, si no se hubiera conocido como la ley de Henry. Algunos libros son más, ¿cómo diría yo? Como que quieren reconocer el esfuerzo de ambos y le llaman la ecuación, la ley de Faraday-Henry. Sin embargo, otros libros dicen, pues es la ley de Faraday. Y si les dicen, oye, ¿cuál es la ley de Henry? Pues algunos dirían, no, pues no sé. Bueno, pues Faraday y Henry trabajaron exactamente en lo mismo, en los mismos años, pero el registro se lo ganó Faraday. Y bueno, pues de ahí se conoce como la ley de Faraday. Y aquí pues algo por el estilo entre de Allenberg y el señor Newton, que al caso es casi lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya ven por qué no puse el signo negativo en el resorte, porque entonces sería positivo en esta área y entonces como si estuviera una fuente, ya que la fuerza aplicada es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. El resorte, la masa y la fricción se resisten al movimiento, o sea, el equilibrio, que es la energía no sé qué. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Exactamente, entonces aquí no, esta igualdad tiene que dar cero, por eso es que Newton establecía esa relación. Ahí es en donde Newton se apoya. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la fuerza aplicada a un sistema mecánico es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. Igual que el Kirchhoff. En un circuito, el voltaje aplicado es igual a la suma de las caídas de potencial que cada uno de los elementos eléctricos representa en el circuito. Y esto debe dar cero, es decir, la suma algebraica debe dar cero, porque la energía no se crea ni se destruye. Claro, hay energías de pérdidas que por el momento las estamos ignorando. ¿Están de acuerdo? Tanto mecánicas como eléctricas. Hay pérdidas adicionales al respecto que las estamos, entre comillas, idealizando. Bueno, ya tenemos digamos, ya un circuito equivalente de un sistema mecánico, las ecuaciones mecánicas y eléctricas. ¿Así? Ahora vamos a pasar a un problema que planteo aquí. Aquí dice, encontrar las ecuaciones mecánicas y eléctricas de un sistema, del sistema siguiente. Luego, haga un circuito equivalente de analogía directa, es decir, analogía translacional de fuerza-voltaje del siguiente sistema. Ahí está. Y presentan aquí un circuito mecánico, un sistema mecánico, yo le llamo circuito mecánico, es un sistema mecánico. Y aquí estoy presentando las velocidades, el orden de las velocidades, no tanto por el hecho de que, digamos, se las dé. Ustedes en cualquier ejercicio, ustedes las ponen. El problema aquí es que todas las ecuaciones sean de la misma. O sea, por ejemplo, la velocidad 4. Ustedes pudieron poner aquí velocidad 4 y acá velocidad 3. O sea, pero los componentes que tiene la velocidad 3 son los mismos. Es como si yo, por ejemplo, en un circuito, y aquí es en donde vamos a ver varias analogías. Por ejemplo, yo tengo un circuito, vamos a pensar así, de 3 ecuaciones. Entonces, yo podría ponerle aquí corriente 4,
aquí corriente 30 y aquí corriente 12. Es decir, el orden no importa, cada quien lo ve por ordenar. Claro, seguimos una secuencia más o menos ordenada, pero cada quien le puede dar el valor de la corriente que quiera. De tal suerte que los elementos que hay en esta malla pues, son los mismos. Entonces, para algunos alumnos va a ser corriente 12, para otros alumnos va a ser corriente 15, en otros corriente 4 y corriente 2. Es decir, el orden no importa. ¿Sí? Eso es lo más importante de esto. Ahora, lo que más importa en este problema, o en los problemas mecánicos, no es el orden de las ecuaciones, sino saber qué tiene. Por ejemplo, si aquí estaba la masa 2, la masa, y aquí yo tengo un resorte, aquí tengo la masa 1, esta es la masa 1 y esta es la masa 2. Entonces, aquí hay que observar lo siguiente, este resorte se va a encontrar con dos velocidades, con la velocidad 1 y la velocidad 2. Es como cuando yo tuviera, ¿qué es análogo el resorte? A un capacitor. Es como si yo tuviera, y presten aquí mucha atención porque esto es importante. Imagínense que yo tengo aquí dos mallas y yo tengo aquí un capacitor. Entonces yo tengo, vean, aquí la corriente que viene aquí está en este sentido y la corriente que viene aquí está entre estos sentidos, o sea, en sentido convencional de corrientes. Entonces, este capacitor que está entre dos corrientes, si yo pongo la ecuación de esta malla, estaría el capacitor diría así, bueno, se establecería así, 1 en C, integral de I1 menos 1 en C, bueno, perdón, no es cierto, me falta algo, por dt menos 1 en C integral de I2, porque va al revés, vean, va al revés la corriente. O yo podría poner 1 en C integral de I1 menos I2 por dt. Entonces, este resorte también será así, 1 en K integral de la velocidad 1 menos la velocidad 2, siempre y cuando esté en la velocidad 1, como en la corriente 1. Pero cuando esté en la 2, pues esto va a cambiar. Si yo estoy en la velocidad 2, entonces esto va a ser 1 en C integral de I2 menos I1 por dt, en caso de que esté en esta malla. Por supuesto, cuando yo esté en la velocidad 2 mecánica, pues esta será 1 en K integral de U2 menos U1 por dt. Exactamente igual, vean, eléctrico y mecánico se hace exactamente las mismas cosas. O sea, porque las leyes son las mismas. Bueno, son análogos, tanto de D'Alembert como de Kirchhoff. No sé si quedó claro o me explico de otra manera. Entonces, los invito a que hagan las ecuaciones de estos. Bien, aquí dije que cada movimiento libre, que es la velocidad 1, aquí me falta poner más, bueno, aquí voy a hacer redundante, digámoslo así, no importa qué tan redundante sea, aquí este sigue siendo la velocidad 1, porque todas las masas se mueven a la velocidad 1. Entonces la masa, todos estos puntos se mueven a la velocidad 1. Luego, este resorte está entre la velocidad 1 y la velocidad 4. Este sigue siendo velocidad 4, o sea, aquí velocidad 4. Entonces, aquí velocidad 2. Bien, aquí, ¿cuántas velocidades tengo? 5 velocidades. Esto quiere decir que yo voy a tener un sistema, digamos, así, de 5 grados de libertad, 5 variables de velocidad, y por lo tanto, 5 ecuaciones. Cada grado de libertad es una ecuación. Y en eléctrica, pues es algo por el estilo, nada más que en eléctrica, en cuestiones o electrónica, si lo quiere ver así, si nosotros tenemos un sistema de 3 mallas, ¿sí? 3 mallas. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener de sistema? 3 ecuaciones. Y le llamamos ecuaciones de sistema. Mecánicamente, cuando vamos a hacer analogía, entonces yo tengo 3 grados de libertad, o sea, tengo 3 ecuaciones, porque cada ecuación es de 3 grados de libertad. Entonces aquí ya tengo la analogía mecánico-eléctrica. Si aquí es corriente, vean, estos fueron corrientes, mecánicamente son velocidades, entonces yo tengo 3 velocidades, 3 corrientes, 3 ecuaciones. Entonces son 3 grados de libertad, mecánica o eléctricamente hablando.
Lógico, en mecánica se conoce como grados de libertad, es decir, de movimientos libres, pero son puntos de velocidad o de desplazamiento, digamos, independiente, uno de otro. Aunque bueno, sabemos que eléctricamente, por ejemplo, si esta corriente, aquí yo tengo la fuente, esta corriente es producto de la interacción de la fuente, igual los elementos mecánicos. Si yo aplico una fuerza, todos los elementos mecánicos se van a oponer a la fuerza aplicada, que es la ley de D'Alembert. Entonces, aquí ya tengo esa gran similitud entre lo que pasa mecánicamente y lo que pasa eléctricamente. Entonces, la pregunta está en el aire de este problema y dice, bueno, pues a ver, establece las ecuaciones mecánicas y eléctricas para que veas que son 5, aquí van a ser 5 mecánicas, 5 eléctricas y obviamente, ¿sí? Si hay 5 grados de libertad, ¿cuántas mallas va a haber? ¿Cuántas mallas? 5. 3. No, 5, pero acabo de explicarlo. Lo expliqué hace un momento en la pizarra, hijo. Aquí está. Si yo tengo 3 mallas, tengo 3 ecuaciones de sistema. Acuérdate. A ver, una vez más. Cada malla que representa una corriente, claro, corriente convencional, las velocidades también van a ser convencionales, porque, bueno, es que si va o viene, no importa que vaya o venga, igual que las corrientes de malla, o sea, por el momento yo pongo corrientes convencionales. Ahí está, le llamo corriente 1, corriente 2 y corriente 3. De acuerdo a esto, otra vez. Hola, hola, ya estamos de nuevo. Bien, vuelvo a ponerlo. Aquí está. Si yo tengo 3 mallas, o sea, esto es eléctricamente, vamos a hacer un ejemplo así. 3 mallas, pongo sus corrientes convencionales. Tiene su fuente, tiene sus elementos, todo lo demás. Cada una es una corriente, y uno de malla, corriente 2 y corriente 3. Si vienen de una analogía, obviamente tienen una analogía velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Mecánicamente, eléctricamente, obviamente yo tengo 3 mallas, yo voy a tener 3 ecuaciones de sistema. 3. Ahora, si representan a un sistema mecánico, yo tengo también 3 ecuaciones de sistema, es decir, 3 grados de libertad, y cada ecuación, por cada grado de libertad hay una ecuación. Eso es mecánicamente hablando, o sea, si leemos a D'Alembert, desde el punto de vista mecánico, no tengo mente mecánica, pero por analogía, yo sé que un grado de libertad, por cada grado de libertad tengo una ecuación, por lo tanto tengo 3 velocidades, tengo 3. Ahora, si yo tuviera 5, como en el caso que estamos presentando, pues voy a tener 5 ecuaciones y va a haber 5 mallas, obviamente, ¿verdad? Es decir, ya no voy a tener 3, sino voy a tener 5 mallas. Entonces voy a tener 5 ecuaciones de 3, 4, 5 ecuaciones de sistema, que son las 5 mallas, y voy a tener 5 mecánicas. Entonces yo tengo 5 mallas. Claro, el orden de las mallas no necesariamente va a ser así. Tenemos que saber qué elementos, están entre cada malla. Puede ser que yo tenga una malla aquí, porque yo tengo con la corriente 4, por ejemplo, yo tengo un elemento entre corriente 2 y 4 o un elemento entre 3 y 4. Es decir, el arreglo de las mallas, pues bueno, ustedes se las van a arreglar y si no, vamos a ver cuál sería la estrategia interesante para poder pues determinar cómo se establecen, pues, qué relación tienen unas mallas con otras. Porque ahora van a ser al revés, porque ahora de la ecuación van a tener que hacer el circuito. Normalmente ustedes presentan un circuito y plantean las ecuaciones, pero ahora va a ser al revés. Primero tengo las... Sí.
Bueno, ¿alguien habló? Nadie. Entonces, ahora lo que voy a tener va a ser las ecuaciones mecánicas, paso a las ecuaciones eléctricas y obviamente hago el circuito como exactamente el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Sí, ese será el procedimiento. Primero, plantear las ecuaciones mecánicas, luego planteo las ecuaciones eléctricas por analogía y finalmente hago el circuito equivalente de analogía fuerza-voltaje. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿No? Entonces se ponen a chambear, o sea, háganlo como ejercicio, no es tarea. Claro, ya es una forma de practicarlo, piénsenlo. Es más, el que las quiera mandar, la manda para decir que cómo está, qué tal están planteadas. Y bueno, lo guiamos. Si ya le entendió, pues qué padre. Si no, las explicamos la próxima clase, las explicamos cómo están todas estas. Pero, les voy a poner otro ejercicio, ¿qué les parece? ¿O nada más con ese? Con ese. Nosotros, la próxima vez van a tener que traer su cuaderno, ahora sí que traen su cuadernito para trabajar ahí en clase, van a traer, se sacan su cuadernito, su lápiz, su coma, para trabajar. Aparte de vamos a poner varios ejercicios para poder practicar, pues, todo lo que es la analogía electromecánica. ¿Queda claro? ¿Ya lo copiaron bien? ¿O todavía se los pongo más tiempo? Bueno, ¿por qué insisten en no poner sus... Ya lo copiamos. Bueno, ya. Acuérdense que de repente me regreso y y quiero verlos ahí, no quiero hablarle a una pantalla. Ver si puedo llevarlos. ¿Okay? Está bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todavía tenemos unos minutitos. ¿Cuántos tenemos de clase? 4. 2 son 58. A ver, quiero ratificar las horas. A ver, ¿qué hora tienen ustedes, jóvenes? 6:57. 3 minutos para las 7. Yo tengo 6:53. Eso, no sé qué pasa conmigo. 6, aquí dice 6. Ahora resulta que aquí tengo 6:58. Ya cambió esta cosa, me lleva. Bueno, entonces voy a hacer con el horario de la laptop, no de mi teléfono. De teléfono no sé, yo creo que tengo otro régimen horario, no sé qué pasa ahí. Ok, entonces tengo 2 minutos entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces háganlo como ejercicio, o sea, a ver si vean el planteamiento. Ya les dije, van a ser 5 ecuaciones mecánicas, 5 eléctricas, 5 mayas. ¿Cómo van a estar relacionadas? Bueno, pues ustedes ya del circuito de las ecuaciones eléctricas pasan a las ecuaciones mecánicas. Y espero que haya quedado claro lo del por qué el menos no aparece, porque la energía que entra es igual a la energía que sale. Es decir, de alguna manera hay un equilibrio de energías, ya que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces, la fuerza aplicada a un sistema mecánico es igual a la suma de las fuerzas que se van a resistir al movimiento. Igualmente en el aspecto eléctrico. Entonces, ahí es en donde entra la analogía de D'Alembert-Kirchhoff o analogía de fuerza-voltaje o analogía directa. Esto sirve mucho para poder hacer modelos matemáticos de análisis para frecuencia, para tiempo de los sistemas mecánicos, o eléctricos, o hidráulicos, o el que sea. Inclusive de los robotitos, ¿no? O sea, sabemos que son elementos mecánicos que puedan hacer analogía con circuitos eléctricos. Ya incluso hay elementos que hacen así, similitudes, y hacen todo un análisis, como son en el, no me acuerdo cómo se llama este paquetito, aparte de Workbench, está MATLAB, está PSPICE, ya me acordé, en circuitos, PSPICE. Eso lo ven en la escuela, creo, ¿no? Con PSPICE en circuitos. Hay maestros muy buenos en PSPICE. Así es la vida, precisa. Nos vamos a putear. ¿Es el ORCAD, no, profe? ¿Mande? ¿Es el ORCAD, no, profe?
También, bueno, es que hay varios paquetes ya. Hay un paquete matemática que se llama Mathematic. También creo que tiene posibilidades de analizarlo matemáticamente el asunto. Y hace gráficas y ahí es en donde podemos comparar las condiciones de similitud o analogía. ¿Cierto? Bueno, nos vemos mañana. Traten de hacer el ejercicio. Traten de entender cómo, o sea, de ver que si entendieron la clase de hoy y si no, bueno, pues ratificamos los conceptos del día de mañana para hacer el ejercicio. Y haciendo ejercicio se va comprendiendo esto. ¿Sí? Bueno, que tengan bonita tarde, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Luis. Hasta luego. Mañana, profe. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Cuídense, por favor.